Bien, ya estamos en nuestro bloque dedicado a la salud. Vamos a hablar de las varices. Ya lo veníamos anunciando. Ya está en nuestros estudios el doctor Manuel Adriansen, quien es cirujano cardiovascular, para hablar de este tema realmente importante porque muchas personas lo padecen, ¿no? ¿Cómo está, doctor Adriansen? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Coméntenos, por favor, la definición, como siempre lo hacemos. Primero, ¿qué son las varices? Las varices son las dilataciones de las venas. Nosotros tenemos un aparato circulatorio que consta del corazón, que es la bomba, que es la que irriga todo el organismo, manda la sangre por unos conductos que se llaman arterias, se nutren los tejidos hasta la punta de los dedos, todos los tejidos. Todo el cuerpo. Y luego esa sangre tiene que regresar al corazón nuevamente. Entonces, para que regrese la sangre de la cabeza o de la parte superior del cuerpo hacia el corazón, no hay problema, no hay mucho problema porque prácticamente nosotros paramos unas 18 horas o 16 horas sentados y la sangre regresa, o parados y la sangre regresa por gravedad. El problema es para que regresen la sangre de las piernas. Ajá. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque en cada respiración, cada ciclo respiratorio que nosotros hacemos, cuando inspiramos aire, hacemos que la presión del tórax se vuelva negativa y eso succiona la sangre que se encuentra en la parte inferior del organismo. Pero luego, dentro del mismo ciclo respiratorio, cuando nosotros botamos aire, la presión en el tórax se hace un poco positiva y la sangre tiende a regresarse por la gravedad, el líquido, el fluido, tiende a regresarse hacia abajo. Entonces, ahí es donde las venas tienen unas válvulas que permiten que la sangre solamente ascienda, pero cuando la sangre quiere bajar, las válvulas se cierran e impiden que la sangre descienda. Entonces, las únicas, para una definición clara, para que tenga las personas, es las únicas venas que tienen válvulas son las válvulas de las piernas. Si se malogran esas válvulas, la sangre se va a regresar. Y eso va a ocasionar que se dilaten las venas y que se produzcan las varices. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Con qué tipo de personas? ¿Qué yo debo hacer o no hacer, digamos, para que me pase eso? Hay riesgos que son controlables y riesgos que son fijos que ya uno no puede controlar, ¿no? Por ejemplo, la genética, ¿no? El factor número 1 para que se produzcan las varices es la herencia. Ya uno viene genéticamente determinado para tener esas válvulas débiles y que en cualquier momento se vuelven insuficientes. Si mis padres sufren de eso, hay una alta posibilidad. De todas o es muy probable que es también muy probable, claro, de que ustedes también sufran de varices. Ahora, el segundo es el género, ¿no? El hecho de ser mujer. Las mujeres tienen hormonas, que son las hormonas femeninas, el estrógeno, que hace que todos los tejidos sean mucho más suaves y delicados. Entonces, las válvulas son unos velos que son muy delicados y que en la mujer son más delicados aún. Entonces, ellas están más predispuestas a sufrir de varices, máxime si salen embarazadas, porque aquí es donde se secretan otras hormonas que suavizan los tejidos para que pueda crecer con el embarazo, suavizan aún más los tejidos y las hacen más predispuestas a que estos velos de estas válvulas se vuelvan insuficientes y se produzcan las varices, ¿no? Interesante, y la tercera, ese punto, ¿no? Sí. Antes que ingrese el tercero, perdón, ¿qué porcentaje hay de afectación, digamos, entre hombres y mujeres para seguir el hilo? No, las mujeres están, más o menos es de uno por cada 3 mujeres hay un hombre afectado, de 3 a 1, ¿no? De 3 a 1. Sí. ¿Y el tercer factor, doctor? El tercer factor es la forma de trabajo, ¿no? O el trabajo, la ocupación. Entonces, usted ve, por ejemplo, en las personas que trabajan en seguridad, que paran mucho de pie, mucho de pie, en los policías, en los militares, o en cualquier persona que tenga un trabajo que le demande estar en posición de pie por mucho tiempo. Eso hace que las válvulas en algún momento se venzan y se produzcan las varices. ¿Y qué hacer? ¿Cómo mitigar ese problema? Bueno, una vez que se producen las varices, ya el problema se hace prácticamente no tratable por métodos médicos, ¿no? Acá, si son muy pequeñitas, se les puede inyectar una sustancia que se llama la escleroterapia, pero lo básico es hacer una ecografía Doppler de las venas.
Ahí se detectan cuáles son las venas que están afectadas y se detectan también cuáles son unas venas que sirven de conexión entre las venas profundas y las venas superficiales, porque tenemos dos tipos de venas y eso es muy importante saber y hacer conocer también. Hay las venas superficiales que son las que se ven, Claro. cuando se hinchan se ven, y esas, la única forma de curarlas es eliminándolas. Es como la vesícula del apéndice, cuando se malogran, hay que sacarlos, igualitos con estas venas. Y hay unas venas profundas que son sagradas, que son las que hay que cuidar. El tema es que cuando las venas superficiales, o sea, las varices, están creciendo y no se les saca, van malogrando las venas profundas. Ajá. Y ahí es donde se produce el riesgo de que en la vena profunda se produzca una trombosis. Ese trombo puede viajar al corazón, puede producir una embolia pulmonar y puede producir incluso la muerte. Entonces, las varices no solamente son un problema de estética, sino son un problema también que puede afectar la vida del paciente si es que por permanecer mucho tiempo ahí empiezan a deteriorar las venas profundas que son intocables, ¿no? Importante esa aclaración, ¿no? Porque, claro, algunos hemos podido ver, obviamente, algunas personas que tienen como una suerte de racimos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que se ve, digamos, bastante grotesco. Sí, hay unas que tienen como sogas ya muy grandes. Y ahí también, ese es el otro punto. Hay dos puntos importantes que creo que hay que resaltar para que quede la idea básicamente en las personas. El primer punto es de que las varices que son de las venas superficiales pueden deteriorar las venas profundas. Y eso es muy peligroso, porque ahí se forma un trombo, ese trombo puede viajar hasta el corazón y puede producir una embolia pulmonar que puede producir inclusive la muerte, ¿no? Yo he visto muchos casos de esos. Y lo segundo es de que las varices, al regresarse la sangre, ya no se produce el movimiento circulatorio adecuado. Claro. Porque ya mientras por un lado la sangre avanza y tiene que seguir subiendo, por el otro lado la sangre está tendiendo a bajar, entonces sube las presiones acá abajo y se producen las llamadas úlceras varicosas. No sé si ustedes han visto personas que tienen unas úlceras, unas heridas muy grandes, muy feas, que es, yo creo, la segunda complicación más importante de las varices, ¿no? Doctor, y el tema, por ejemplo, aparte de la herencia o la cuestión genética que usted ha señalado, el tema de la edad es importante, es un factor importante. A cuanto mayor edad tengamos, somos más propensos, digamos, a desarrollar este tema. Claro que sí. Lo que pasa también sucede con la consistencia de los tejidos, ¿no? A mayor edad los tejidos se van debilitando poco a poco y es ahí donde aparecen las varices también. Yo he visto varices inclusive en niños, pero son muy poco frecuentes. Las varices generalmente están en personas, o sea, se manifiestan de una manera mucho más frecuente en personas por encima de los 50 años. Pero también hay una importante cantidad de personas que tienen varices que están entre los 30 y los 50 años. ¿Y las personas que son diabéticas, por ejemplo? También... Es una excelente pregunta. Las personas que son diabéticas, ahí es donde nosotros diferenciamos, por ejemplo, la parte arterial, lo que le había dicho, que del corazón, late el corazón, sale la sangre para nutrir los tejidos y va por las arterias. Entonces, la parte arterial es la que lleva la sangre oxigenada y la que nutre a todos los tejidos. Esto es lo que está afectado por la diabetes. La diabetes afecta a la parte arterial. Pero si además nosotros tenemos las varices, ¿no?, que no permiten, la diabetes lo que provoca es de que el diámetro de la arteria, ¿no?, digamos que es de este diámetro, el diámetro disminuye marcadamente, o sea, el orificio por donde tiene que pasar la sangre se hace cada vez más pequeñito. Esa es la enfermedad vascular periférica típica de los diabéticos. Pero si a eso usted le añade la contrapresión de las venas, que no está circulando la sangre adecuadamente en la dirección, sino que está haciendo una fuerza para que circule la sangre arterial, esto hace que en los diabéticos la aparición de las úlceras varicosas sea mucho más deleteria y que pueda inclusive ellos llevarlos a medidas tan drásticas como la amputación de las piernas, ¿no? Wow. Bien, y en el caso, por ejemplo, que ha mencionado usted, esta población, hablamos de militares, policías, agentes de seguridad que están mucho tiempo parados, porque no le queda otra, es su trabajo.
¿qué hacer o cuáles son las recomendaciones en todo caso para ellos, para que eviten lo máximo posible que puedan tener este tipo de cosas? Bueno, la recomendación es, lo primero y yo creo que lo más sencillo es que estando de pie, aún estando de pie, muevan las piernas, ¿no? Ya. Como que hagan una especie como que se paran de punta y luego bajan, ¿no? Punta y eso que no ayuda. estén en una posición que no estén en una posición a veces firme en todo quieta, momento, la estática, misma. firme, Ajá. exactamente. Nosotros también los médicos como los cirujanos, a veces tenemos procedimientos que son muy largos, Claro. duran 6, 8 horas y ahí sí estamos prácticamente parados porque estamos concentrados, operando. Entonces lo otro es usar medias elásticas, ¿no? Si sabe que va a tener un día muy largo, que se va a estar de pie por mucho tiempo, tendría que usar medias elásticas. Las medias elásticas son especiales para hacer que la sangre circule en la dirección adecuada. Tienen mayor presión en el tobillo Ya. y progresivamente la presión va bajando, de tal manera que es como si estuviesen escurriendo la sangre hacia arriba. Entonces, las medias elásticas son de gran ayuda en este tipo de ocupaciones o en este tipo de profesiones donde la posición de pie es la que es más frecuente, ¿no? Durante las horas de trabajo. Y levantar las piernas también, eso ayuda, claro. porque eso también siempre se Sí, eso es lo que recomienda, aconseja, ¿no? sí. Ajá. Sí, claro, una vez que está, cuando se pueda, lógicamente en un ambiente de trabajo como este es muy difícil tirarse en algún lado y levantar las piernas, Claro. pero en el momento que se pueda, y yo creo que eso es una costumbre muy buena. También eso alivia mucho el retorno venoso y evita que las varices aparezcan, ¿no? Con mayor, mejor dicho, toma mucho más tiempo a que aparezcan las varices si ese paciente está predispuesto a sufrir de varices. Doctor, y aquí en el bloque también se acostumbra siempre recurrir, obviamente, a ustedes los especialistas para ver el tema de que son mitos o verdades, ¿no? Perfecto. A ver, ¿es cierto eso que dicen de que las mujeres, sobre todo, que acostumbran sentarse y cruzar las piernas, eso provoca que finalmente pueda desencadenar en varices? ¿Eso es cierto o no es cierto? Es parcialmente cierto, pero no es que ellas porque crucen las piernas, es la posición sentado. Ajá. Así como estamos en este momento, la posición sentado predispone mucho a varices y a trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque la sangre estamos nosotros prácticamente en escuadra. Claro. La sangre tiene que subir hasta la rodilla, luego tiene que venir así y luego tiene que subir para acá. Entonces, esa posición ha hecho, por ejemplo, que en viajes largos, Ajá. personas que no se paran, viajes más de 3, 4 horas, sufran trombosis venosa profunda, ¿no? En vuelos largos, a veces hay vuelos que van de vacaciones, los chicos jóvenes, hasta Australia, Estados Unidos, Australia, que son Claro. viajes larguísimos de 10 horas y que están muy sentados por mucho tiempo. Se ha visto casos de trombosis venosa profunda. Inclusive los aviones han sido obligados a alargar el espacio. Un mayor espacio, claro. Sí, para que uno facilitar pueda alargar las el piernas. estiramiento de las piernas. El estiramiento de las piernas. O sea, es verdad en el sentido que la flexión de las piernas por mucho tiempo podría provocar una trombosis venosa profunda, pero es un mito que esto le pase solamente a las mujeres, ¿no? Claro, correcto. Y el tema, otro tema, mito verdad, la ropa apretada también, ¿estimula o genera ese tema? ¿Es un mito o es una verdad? No. Es un mito. Eso es No influye en nada. Es un mito, eso no tiene una influencia mayor. Lógicamente, si la ropa aprieta más acá arriba, ¿no? En la parte del muslo, En el muslo. va a ser más difícil que la sangre regrese. Ajá. Pero eso es algo que no tiene una relevancia fisiopatológica como hablamos nosotros, o sea, en el mecanismo de la producción de varices o de producción de trombos. Hay cosas más importantes que eso. Correcto, doctor. Y el tema, por ejemplo, de los ejercicios físicos, el tema de una buena alimentación, ¿eso también ayuda, digamos? Eso también es una pregunta muy relevante. Si el paciente tiene varices, los ejercicios físicos lo que van a hacer es malograrlo más rápido. Ajá. Definitivamente. O sea, porque las válvulas van a estar sujetas, por ejemplo, el levantamiento de pesas, ¿no? La fuerza, pujar, a lo que nosotros le llamamos la maniobra de Valsalva, que en síntesis es pujar, todo lo que lleva a pujar, como por ejemplo levantar pesas, el estreñimiento, todo eso lleva a que las venas, que las válvulas de las venas se den por vencidas
y la sangre se regrese y eso predispone a las varices. De ahí que una buena alimentación tiene que constar siempre de fibra, verdura, para evitar precisamente esta maniobra de Valsalva. Para regular, digamos, el organismo y evitar estas complicaciones. Absolutamente, ¿no? Importante, interesante. Entonces, todas estas recomendaciones que has estado compartiendo con nosotros, doctor Adriansen, un mensaje final para los televidentes, recomendaciones importantes para tener en cuenta. Sí, para tener en cuenta es cuando ya los pacientes tienen algunas molestias, no hay necesidad de ver las varices completamente dilatadas y visibles, porque eso lo diagnostica cualquiera. Lo importante es que cuando sientan molestias, como por ejemplo el ardor en los pies, la sensación de quemazón en los pies, la pesadez de las piernas, la hinchazón de las piernas, o inclusive el escozor en la parte de los tobillos, tienen que acudir a una consulta con un especialista para hacerle un ecodoppler, porque ya con el ecodoppler se pueden diagnosticar la insuficiencia venosa sin necesidad de que ésta parezca ya obvia, ¿no? En las piernas. Entonces, ese es el principal consejo, de que un diagnóstico rápido para que cuando actúe el especialista, pueda controlar mejor la enfermedad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Adriansen, por estar con nosotros esta mañana, y así cerramos nuestro bloque Más Salud.